hoy vamos a hablar de varios temas asociados a como retos y soluciones de gestión cuando estoy en nube híbrida. Este tema, digamos que tiene un contexto interesante en la medida en la que las organizaciones cada día están adoptando más el entorno de nube. Y cuando hablamos de nube, sobre todo para aquellos que quizás tuvieron la oportunidad de empezar antes, ya no hablamos de la única nube donde queremos tener las cosas. Hablábamos hace seguramente unos 5 o 6 años o quizás un poquito más de tengo que escoger en qué nube voy a ejecutar mis soluciones de negocio cuando voy en un entorno de nube. En ese sentido, pensábamos que hoy vamos a trabajar o con Amazon o con Google o con Microsoft. Después entró de pronto otros jugadores como el mismo IBM o Oracle con OSI. Y luego nos dimos cuenta que realmente la nube se convirtió en un esquema híbrido, porque primero que todo, quizás esa visión de voy a reemplazar todo lo que tengo en on-premise para llevarlo a la nube no se dio ni se va a dar nunca. Voy a tener que tener como un mix de estas dos cosas. Y lo otro es que puedo tener más de una nube porque dependiendo de la evolución del negocio, incluso de soluciones particulares específicas para resolver algunos negocios o algunas soluciones de negocio particular en algún tema dentro de la organización, posiblemente tengo que tener una mezcla de nubes. Y cuando ya te empiezo a tener una mezcla de nubes, empiezan a surgir unos retos que poco a poco vamos viendo, pero como a golpes. Y un poco el objetivo de esta sesión es, pues, primero que todo, vamos a introducirnos y sobre ello poderles comentar cómo hemos visto nosotros estos retos y cómo encontramos soluciones, porque no todos son problemas. En ese sentido, para quienes de pronto no nos conocen, me presento primero que todo. Mi nombre es Javier Galindo, soy el director general de ITAC y voy a moderar esta sesión. Les cuento muy rápidamente en una diapositiva quiénes somos nosotros. Somos una compañía 100% colombiana. Nosotros a hoy nos dedicamos a la implementación de soluciones para nube híbrida. Desde la implementación como tal de las soluciones que se ejecutan allí, es decir, no representamos a ningún fabricante de nube. Es decir, no tenemos una relación y en esta sesión precisamente como lo comentaba Julieta, no es si Amazon o si Google, Azure, el que quieran, finalmente son decisiones propias de cada organización, pero en cualquier caso sí hay temas comunes como cómo logro hacer eficiente lo que yo hago en nube. Y muy bien se decía, cada error que yo cometo, el único que siempre gana es la nube. Y no estoy diciendo que los de la nube sean malos, realmente es que ellos buscan que sean eficientes en su negocio, no es que yo me equivoque usando infraestructura. La nube tiene unos beneficios tremendos desde el punto de vista de la elasticidad, desde el punto de vista de la flexibilidad, de provisionar muy rápidamente soluciones. Sin embargo, cuando yo me equivoco, yo voy pagando por uso. Y si yo me equivoco y uso más de lo que debía haber usado, simplemente al mes siguiente me voy a dar cuenta en la factura. Tuve una oportunidad de ver varios escenarios de negocio donde simplemente por escoger el disco que no era. Estábamos buscando discos de estado sólido, se seleccionó un disco que en este ejemplo de AWS decía que era como el adecuado para producción y hay varios tipos adecuados para producción de estado sólido y al escoger el disco que se escogió, la factura del mes siguiente llegó 50 millones de pesos más cara. Y luego, claro, nos dimos cuenta y se arregló, pero al final el cliente de la organización perdió 50 millones. La nube ganó 50 más, pero no era su interés. Su interés es ganar dinero en la medida que las organizaciones les vaya bien, no por los errores. Sin embargo, es muy difícil de predecir. Estamos hoy en día trabajando en implementación de soluciones para nube híbrida para precisamente implementar gestión y eficiencia en costos, hacer seguridad en aplicaciones que se ejecutan en entornos de nube, APIs que se ejecutan en entornos de nube, y también somos una fábrica de software valorada en CMM nivel 5, haciendo desarrollos que ya sea que corren en nube o en entornos tradicionales. Estamos en el mercado hace unos 18 años aproximadamente, un algo más, y ya en temas de lo que es DevOps quizás hace unos 8 años y en temas de profundización en nube al menos unos 5. El día de hoy vamos a hablar de los retos y soluciones para la gestión eficiente de recursos en nube híbrida. Somos socios de negocios de varias compañías, entre ellas las que son más pertinentes para lo que vamos a hablar el día de hoy son soluciones asociadas a productos de IBM y productos de Red Hat, que buscan resolver algunos de los retos más importantes que tenemos en nube. Prerequisito, y no es obligatorio, pero esta conversación va para quien quizás ya está en un entorno de nube y ya al estar en un entorno de nube con relativa madurez, empieza a tener retos que antes no podía ver.
que solo cuando empieza uno a evolucionar y a tener temas de nube donde tiene algunas soluciones, no sé, en AWS, otras en OSI, otras en Azure, otras en on-premise y todo tiene que combinarse y que todo el tiempo está en un ámbito productivo, ¿cómo hago para gestionar esto de forma eficiente? Y fruto de, digamos, de haber tenido la oportunidad de implementar ya en producción este tipo de ambientes y de ayudar a optimizarlos, es que hemos realizado este compendio de cómo ayudar a identificar estos problemas y encontrar las soluciones asociadas a ellos. En ese sentido, es importante entender dónde estamos parados. Desde esta perspectiva de panorama que se ve acá, quizás quienes ya han tenido la oportunidad de participar en alguna sesión en la que yo he estado, siempre uso este slide introductorio para entender por qué estamos parados donde estamos parados. Evolucionamos los procesos de desarrollo desde trabajar en cascada, Rational Unified Process y demás, evolucionarlo a esquemas de agilismo, porque éramos muy lentos construyendo software. Luego nos dimos cuenta que podíamos producir software más rápido, agilismo alias Scrum, alias SAFe, alias Lean. Hay muchas metodologías asociadas al concepto de agilismo, incluso hoy en día con una tendencia marcada a trabajar agilismo organizacional cuando empezamos a hablar de OKRs e indicadores de este estilo. Y luego nos dimos cuenta que podíamos construir software mucho más rápido, sin embargo, no teníamos la velocidad para ponerlos en un ámbito productivo, a la misma velocidad que construíamos soluciones. ¿Por qué? Porque los procesos de implementación de soluciones en un entorno productivo o en entornos incluso de QA y de producción en una organización eran un poco más lentos por comités de control de cambios, por compliance, por requerimientos de seguridad y demás. Allí evolucionamos a trabajar con DevOps, luego, un par de años después, a trabajar con el ámbito de DevSecOps. DevOps es una práctica que existe hace más de 10 años en la industria, solo que recién en los últimos años ha cogido mucha fuerza en nuestras organizaciones. A hoy la forma como construyo software, adicional a trabajar con métodos de agilismo, es con prácticas de encadenadas asociadas a DevSecOps. Por otro lado, evolucionamos el tema de la arquitectura de aplicaciones, de trabajar de monolitos cliente-servidor a aplicaciones web, a aplicaciones de N capas, donde muchas de ellas son las que soportan a hoy nuestros negocios. Y evolucionamos a un siguiente estado por precisamente la necesidad de poder ir más rápido, responder más rápido el negocio de una forma más eficiente a trabajar bajo arquitecturas orientadas en microservicios. Esto nos da como un ámbito diferente al trabajar de microservicios porque permite que cada una de las funciones de negocio que yo construya la pueda evolucionar de una forma independiente a las demás y así poder más frecuentemente generar nuevas funcionalidades en ámbitos productivos. Sin embargo, los microservicios traen un prerequisito que es de la forma más natural y si lo hago, digamos, de forma adecuada, el despliegue, el empaquetado y el despliegue de microservicios va en forma de contenedores. ¿Sí? Entonces venimos evolucionando de servidores físicos ya hace muchos años a una virtualización que arrancó quizás en forma hace unos 14, 15 años y a hoy ha evolucionado la virtualización sin eliminar la virtualización, pero a un mecanismo de eficiencia mayor trabajando sobre entornos de contenedores. Una de las cosas más común y frecuente que se usa para desarrollar contenedores, estamos hablando de aplicaciones que se ponen en esquemas de Docker, que se ejecutan en clúster de Kubernetes, en el sabor que quieran. Amazon tiene un sabor de Kubernetes, Google tiene otro, Azure tiene otro, OSI tiene otro, incluso en on-premise yo lo puedo hacer. Y hay esquemas un poco más maduros de ello, que es el tema de la portabilidad en entornos de contenedores con plataformas tipo OpenShift o cosas por el estilo. Pero en general, estoy trabajando sobre clúster de Kubernetes, donde se ejecutan mis microservicios que desarrollo en cadenas, en ciclos y flujos de DevSecOps. ¿En donde estoy ejecutando mis aplicaciones? Mis aplicaciones las estoy ejecutando en entornos, arranqué de nuevo en la misma secuencia de las anteriores. Primero tenía yo todos mis data centers, luego empecé a tercerizar posiblemente. No todas las organizaciones pasaron por ello, pero en algunos casos tenía centros de datos de terceros y luego evolucioné a hoy a trabajar en entornos de nube. ¿Cuál? Más o menos cualquiera. ¿Sí? Hemos hablado repetidamente de Google, Amazon, Azure, que son los más populares. Sin embargo, al final incluso tengo nube privada, pero el concepto es que yo estoy trabajando aplicaciones que se desarrollan en microservicios con metodología asociada a DevSecOps que despliego en forma de contenedores, típicamente en nube pública o privada. Entendiendo que estoy parado acá abajo, y esta es la conversación del día de hoy, si estoy acá parado, como toda tecnología, cuando nace una tecnología, nacen retos. Cuando estábamos en cliente-servidor teníamos algo que era
con sus complejidades, pero era fácil poder, por ejemplo, dimensionar la capacidad de cómputo que requería. Porque si tenía 100 estaciones de trabajo, sabía que como máximo necesitaba la capacidad para ejecutar esas 100. Cuando pasé a aplicaciones web, el universo de clientes era más grande, entonces era mucho más difícil de ejecutarse, de medir la infraestructura que yo requería. Cuando voy a entornos de contenedores, es aún más difícil por la forma como cada servicio granular puede tener su propia escalabilidad con los temas de elasticidad o crecimiento dinámico tanto de la infraestructura como de las cosas que se ejecutan en runtime. Entonces, resuelven unos problemas importantes que traíamos históricamente. Digamos que las arquitecturas de microservicios que se ejecutan en contenedores vienen a resolver más o menos el 100% de todos los problemas que yo tenía con las aplicaciones de N capas, pero traen consecuencias. Consecuencia no significa algo negativo, significa lo que dice la palabra, consecuencias. Tengo que tener en cuenta otras cosas que posiblemente no se pudo anticipar de antemano. Y en ese sentido, son algunos desafíos de trabajar con el tema de nube híbrida, porque las aplicaciones modernas que se desarrollan y se implementan de esta forma son híbridas. Tengo partes que están ejecutadas en una nube o cooperando con otra nube o cooperando con lo que está en on-premise o la combinación de todo ello. Y son mucho más complejas de lo que yo trabajaba cuando tenía el entorno on-premise. De allí hemos como extractado 6 retos importantes que surgen al trabajar de esta forma. Y vamos a desarrollarlo cada uno de ellos en este corto tiempo que tenemos para entender no solo la problemática, sino cómo debería ser la forma de abordar. ¿Sí? En ese sentido, pues, el primero es garantizar la eficiencia en el uso de recursos. Siempre nos han dicho que la eficiencia en costo es algo que se volvió una prioridad dentro de las organizaciones que ya están trabajando con cierta madurez en nube, porque nos dimos cuenta que era muy difícil de predecir realmente el costo. ¿Sí? Pero nos enfocamos solo a lo que era el costo como tal y siempre está este reto de cómo hago para que me cueste lo menos posible sin sacrificar la calidad de las aplicaciones. Y ya hablaremos de ello. El segundo, garantizar un monitoreo inteligente en entornos de arquitecturas complejas y en nube híbrida, porque las aplicaciones ya son más grandes. O sea, las aplicaciones o las soluciones tecnológicas que apoyan a mi negocio que entrego a mis clientes son más grandes que quizás en otros entornos donde yo desplegaba una gran aplicación y tenía que velar porque ella funcionara. Cuando ya no despliego la gran aplicación, sino que despliego componentes individualizados en diferentes entornos de nube, pero que todo realmente resuelve una solución, el monitoreo de esto tiende a volverse un poco más retador. Y en ese mismo sentido, el tema de poder tener una gestión predictiva de las operaciones y de los incidentes, poder anticipar los problemas en estos entornos. Porque si bien una cosa que la industria nos dice que al trabajar en entornos de contenedores, la resiliencia es algo que viene prácticamente de facto, hay que ayudar. Si la resiliencia es capaz, o sea, que la propiedad en la cual el sistema es capaz de recuperarse solo, no necesariamente va a evitar que tenga una caída en cascada, cosas por el estilo, por la misma arquitectura distribuida natural de este tipo de aplicaciones. Del mismo modo, cuando empiezo a tener aplicaciones grandes, o no, más que aplicaciones grandes, empiezo a tener topologías grandes de despliegue, donde uno dice, ok, voy a trabajar en una nube. Y entonces, si voy a trabajar en una nube, dependiendo del nivel de adopción que la tenga, yo seguramente voy a tener entornos de pruebas dentro de la nube, voy a tener entornos de posiblemente de preproducción o algo por el estilo. Entornos de producción, si tengo alta disponibilidad, entonces seguramente voy a tener que trabajar en 2 regiones al menos, y en cada una de las regiones posiblemente tengo que tener al menos un clúster, y el clúster es al menos de 3 nodos por alta disponibilidad, por la topología 2n+1 que me obliga el entorno de contenedores. ¿Eso qué significa? Que para una aplicación, posiblemente estoy hablando de 1, 2, 3, 4 clústeres. Cuando empiezo a hablar que no tengo una nube sino dos, ya tengo 8 clústeres, si tengo 3 nubes tengo al menos 12 clústeres, y si tengo múltiples aplicaciones, sin tanto esfuerzo puedo estar llegando a tener decenas de clústeres para gestionar. Y con el reto que me da de poder, de tenerlo en diferentes nubes, las capacidades que yo tengo que desarrollar para poder gestionar todos tienden a volverse muy complejas. Entonces, ¿cómo hago para gestionar de forma adecuada y centralizada esto? Es un reto muy importante. El tema de la seguridad de aplicaciones en entorno de nube híbrida, porque cambian. O sea, finalmente los principios de seguridad siguen siendo los mismos: autenticación, autorización, confidencialidad, integridad, control de acceso, son exacto, auditabilidad y demás, siguen siendo los mismos, solo que la forma como yo los garantizo, o el mismo compliance,
con las regulaciones tanto de industria, si soy regulado, por ejemplo, por la superfinanciera o por algún tipo de regulación interna de seguridad de la información, ¿cómo hago para garantizar el compliance cuando estoy hablando de cientos de contenedores que se están ejecutando al tiempo y que la infraestructura de forma dinámica empieza a crecer? Entonces tengo un reto allí importante. Y el último, pero no menor, es, todos conocemos la complejidad que estamos teniendo hoy en día en la industria a nivel de las limitantes con respecto a conseguir equipos especializados en estas tecnologías porque son relativamente nuevas y que cuando yo desarrollo mucho los equipos, me está empezando a suceder que hago un gran desarrollo de equipo y luego las personas pues, se van a otras organizaciones. Entonces, cuando esto me sucede, pues tengo que volver a empezar o hacer reprocesos y demás. Teniendo en cuenta esta introducción de estos problemas, vamos a analizar un poco uno por uno cada uno de ellos. El primero es, estamos hablando de la garantización de eficiencia de recursos. Y hago énfasis sobre no solo el costo. La plata al final es una consecuencia y siempre la debo cuidar. O sea, el recurso de dinero yo lo tengo que manejar de forma eficiente. Sin embargo, tengo unos retos y es que los gastos en TI en nube no siempre o casi nunca se consiguen optimizados. ¿Por qué? Porque las decisiones de gestión de recursos están basadas en estimaciones sobredimensionadas para evitar problemas de desempeño. No sabemos bien cómo se va a comportar y va a ser muy difícil que realmente yo pueda predecir cómo va a ser. Entonces, desde la perspectiva técnica, nosotros nos piden, dime qué infraestructura necesito. Uno puede decir, no, necesito 2 nodos de 4 procesadores con 16 gigas de memoria cada uno. Posiblemente puede ser hasta la mitad, pero es que no estoy seguro si va a ser la mitad y al no estar seguro que esto va a ser así, ¿qué reto tengo? Que si yo digo que es menos, en el momento en que la aplicación se cuelgue, voy a tener un problema. Porque siempre los usuarios de negocio son altamente inquisidores con nosotros y lo que va a pasar es que nos van a decir, bueno, si tú necesitabas el doble, ¿por qué no me lo dijiste antes? Pero ¿qué pasa? Si pido el doble, luego lo que va a terminar sucediendo es, oye, esto me está costando mucho, entonces no me está funcionando. Entonces, ¿cómo hago para lograrlo? Es crítica la gestión de recursos automatizada para garantizar el rendimiento de las aplicaciones? Que la respuesta obligatoria es sí. Automatizada. ¿Por qué automatizada? Porque yo tengo múltiples aplicaciones que se están ejecutando en entornos de contenedores y necesito garantizar que todas tengan suficiente recurso para ejecutarse, pero, pero para ejecutarse para atender bien a mis clientes, siendo del mismo modo eficiente en temas de costo para mí. Entonces, en este sentido, como las estimaciones no pueden asegurar el desempeño de las aplicaciones, cada día son más complejas y tengo más interacciones. Las capas conceptuales de aplicación siguen existiendo. O sea, yo tengo la parte que es, puede ser una capa web, una capa middleware de mediación, una capa de reglas de negocio, una capa de BPM, por ejemplo, y al final una capa de datos, por supuesto. Y al final la combinación de todo esto es lo que hace que una aplicación o que una solución tecnológica que apoya a mi negocio va hacia el cliente, es lo que funcione. Es demasiado difícil poder como afinarla de forma óptima y por eso siempre, como trato de asegurar el desempeño sobre el recurso, normalmente va a quedar un poco más grande. Y aprovisionar recursos en entornos nativos de nube y multinube, cuando los combino, requiere velocidad y capacidades que los equipos de trabajo no pueden dar. Es decir, yo no puedo tener gente, no es eficiente en costos y tampoco tengo el recurso de muchos equipos de trabajo estar pendiente todo el tiempo de cuándo tengo que darle algo más a una aplicación, porque se vuelve una tarea absolutamente operativa donde no puedo hacer que mis equipos de trabajo estén generando nuevas soluciones, sino atendiendo el problema que estoy generando en producción. ¿Qué sucede? Que cuando uno habla de eficiencia en costos, yo como les digo, yo no represento a ninguna nube y los problemas pasan en todas. O sea, si yo cojo, no sé, Amazon o Azure, cualquiera, ellos al final de mes me dicen, no, pues yo le entrego a usted el reporte de cómo está usando las cosas y que de pronto no está eficiente, analícelo, arréglelo y pues el próximo mes le va a costar menos. Y entonces puedo tener gente permanentemente haciéndolo así, pero si yo ya no tengo una aplicación, sino dos, sino tres, sino cuatro, sino cinco, y cada una está hecha en microservicios donde cada aplicación como concepto puede tener 20, 30 microservicios, y tengo 5 aplicaciones, tengo fácil 150. ¿Quién está monitoreando los 150 microservicios para ver si están ejecutándose de forma eficiente? Es más, si por alta disponibilidad requiero hacer algo adicional, entonces tengo al menos una réplica de cada uno de los microservicios. Entonces ya no tengo 150, sino 300. Es muy fácil llegar a un ecosistema de muchísimos microservicios al tiempo en producción. Y si cada uno tiene un desperdicio de 50 megas de memoria, pues 50 megas de memoria por 300 servicios
pues básicamente lo que tengo son 15 teras de, ¿qué es? 15 gigas de memoria desperdiciada. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Quién gana? Siempre la nube. Y no puedo tener un equipo de trabajo que esté solo cuidando esto. Sin embargo, no todo es un problema. Para esto existe un concepto nuevo en la industria, nuevo 5 años para acá, que se llama el Application Resource Management. ¿Qué es eso? Básicamente es un concepto en el cual se garantiza que las aplicaciones siempre tengan los recursos necesarios para funcionar, pero de la forma más eficiente posible y a todo nivel de la infraestructura. La idea es cumplir las expectativas de desempeño que se requieren. Son un nuevo concepto de soluciones donde yo estoy con temas de Machine Learning e inteligencia artificial, estoy monitoreando los recursos que están pasando en nube. Imagínense ustedes algo donde yo conecto el, una herramienta a el billing de cada una de las nubes, porque además tengo multinube. Entonces me conecto a todas las nubes y porque yo puedo mirar en Amazon, por ejemplo, para mí, Javier, una máquina me vale $1000 por mes, por decir algo. Sin embargo, si soy una empresa, no sé, un banco, puede que haya un acuerdo particular donde Amazon dijo, mira, a ti te vale $700 por el acuerdo corporativo o marco que tengan. Se conecta para saber exactamente cuánto se está pagando por cada uno de los recursos y tiene la capacidad de analizar en dónde estoy teniendo ineficiencias. Pero ineficiencias, y cuando hablamos a todo nivel de infraestructura, no estamos hablando solo de, digamos que las básicas, que si no son tan fáciles, son básicas, como si tengo más CPUs de las que necesito o si tengo más memoria de la que necesito, sino, por ejemplo, si estoy usando discos que no son adecuados. Entonces empiezo a analizar los IOPS, que es la forma como se mide la velocidad de los discos, cuántas entradas y salidas o escrituras puedo hacer en un disco en un momento determinado. Y lo que me dice, mira, tienes un disco que es capaz de aguantar 1 millón de lecturas y escrituras por segundo. Pero resulta que tu aplicación, después de analizarla durante un mes, me doy cuenta que incluso en situaciones pico, entre más tiempo pase es mejor, porque tiene más data. Pero me doy cuenta que en situaciones pico nunca llegas al millón, es más, nunca llegas más de 100.000. Entonces, si tú cambias el disco de ser Amazon IO2 por Amazon GP3, algo técnico específico, pues realmente el costo es una quinta parte a nivel de disco. Y el ejemplo que les dije, que en solo 20 días nos costó 50 millones de pesos con un cliente más por usar el disco que no era algo de ese estilo. Ahora el tema es, me puedo dar cuenta, me puede avisar, puede tomar acciones automáticas para decir, ok, si la aplicación a través del tiempo demuestra que no necesita esos recursos, se puede parametrizar de forma automática que lo optimice. Y si en algún momento dado necesita agrandar esta capacidad, lo puede hacer. En algún punto alguien podría decir, pero es que eso es lo que hace, no sé, la nube automáticamente, un clúster de Kubernetes automáticamente, ¿cierto? Más o menos. Porque cuando yo defino un microservicio, yo le digo al microservicio con cuánta CPU y memoria se va a ejecutar. Por ejemplo, 0,4 CPUs y 8 gigas de RAM. O 4, 8 es mucho. 4 gigas de RAM. Pero resulta que el comportamiento interno del microservicio nunca consume 0,4, sino 0,3. En ningún caso llega al 4, por ejemplo. Y en memoria no usa los 4 gigas, sino 2,5. Pero como de este microservicio es una plantilla base que yo tengo para una aplicación y tengo 25 microservicios, entonces tengo 25 veces la ineficiencia. Y si tengo dos réplicas funcionando por alta disponibilidad, entonces ya tengo 50 veces el problema para una aplicación. Tengo 10 aplicaciones, tengo 500 veces el problema. ¿Cómo hago para poderlo visualizar y anticipar? Y no estamos hablando solo de CPU, memoria y discos, sino también incluso el tema de red, porque las redes también me cuestan, la entrada y salida de los datos también me cuesta. Entonces, algo que me ayuda como a tenerla visual y poder optimizarme todo el tiempo. Pero adicional, como yo no solo estoy trabajando en una nube, sino tengo algunas cosas en Amazon, tengo algunas cosas en Azure, tengo otras en Google, entonces tengo una consola centralizada que me permite gestionar los costos en todas las nubes al mismo tiempo. Y además tomar acciones automáticas. Obviamente hay temas donde uno dice, con la madurez de la implementación, ¿no? Me da cierto temor dejar que la herramienta piense sola o actúe sola porque siempre uno cree que como humano es capaz de hacerlo mejor que la herramienta. Entonces dice, no confío en que lo haga automático, o por lo menos no al principio. Entonces puedo tener a nivel de reporting, pero más o menos en línea. O sea, no tengo que esperar a que es cuando me llegue la factura para darme cuenta que estaba ineficiente, sino que él me puede ir diciendo, mire, está así, y yo puedo tomar una acción. Incluso yo puedo tomar determinaciones donde dice, es que no quiero que los cambios de infraestructura se hagan en caliente. Me da miedo un downtime, o sea, que una aplicación falle o algo por el estilo. Entonces yo puedo definir tiempos de disponibilidad.
Resulta que los cambios de infraestructura solo se pueden hacer de, no sé, 1 a 2 de la mañana y entre semana, o de 1 a 2 de la mañana los domingos en la madrugada. Y que se pueda como recolectar todos los cambios que se tienen que hacer y se apliquen solo en ese momento. Y si tengo que hacer rollback, que se puede hacer rollback. Este tipo de herramientas, digamos que es algo que ha venido como a resolver aquellas, para aquellas organizaciones que van un poco más adelante en el tema de implementación en nube, donde se vuelve muy crítico el tema de ser eficiente en costos e incluso pues una práctica que ahora se está volviendo más común que se llama FinOps, que es cómo financieramente hago que las operaciones me funcionen. Entonces digamos que tengo para estos retos importantes solución. Esta solución particularmente se llama Turbonomic, que es de IBM. IBM esto era una compañía separada a IBM y la adquirió hace como unos 18 meses más o menos, pero esta empresa ya llevaba muchos años precisamente solo enfocada en la eficiencia, en recursos. Entonces digamos que es algo que hoy nos puede ayudar y que no depende específicamente si mis aplicaciones están ejecutando una tecnología en particular. Es decir, yo puedo estar ejecutando Kubernetes de Amazon o OpenShift o tener solo máquinas virtuales en Amazon o en Google o en Azure y tiene la capacidad de como trabajar con esto. Entonces, como para cada una de las cosas que vamos a hablar hoy es como un abrebocas, porque cada uno de estos temas tiene, por supuesto, más profundidad. Sin embargo, es para entender cómo los retos que existen podemos cómo resolverlos. El segundo reto que vamos a abordar el día de hoy es el tema del monitoreo inteligente en entornos y arquitecturas de TI. Son más complejos. Y el reto que a nosotros nos plantean es, yo como usuario, incluso yo TI, pero como los equipos ya son mixtos, yo TI con áreas de negocio, ¿qué es lo que necesito? Hacia mis clientes. Hacia mis clientes lo que necesito es asegurar una experiencia digital adecuada, que ellos siempre puedan operar de la forma que lo necesiten en el momento que lo necesiten. Para eso, yo necesito poder tener mecanismos de monitoreo, pero donde pueda haber digamos que, cosas un poco más específicas que lo que miro con una herramienta de monitoreo tradicional. Es decir, nosotros ya estamos acostumbrados a monitorear servidores, a meterlos en una APM. Esto ya lo manejamos, incluso empezar a combinar cosas con las herramientas más sofisticadas de monitoreo, donde yo puedo empezar a combinar lo que tengo redes con lo que tengo con máquinas e incluso algunas otras cosas cuando trasciende más de una nube. ¿Sí? Al final, el objetivo lo que estoy buscando es garantizar el desempeño de las aplicaciones distribuidas en entornos multinube e incluyendo el tema de lo que es un premise. Porque muchas de las aplicaciones, si no es que la mayoría, cuando yo empiezo a desplegar aplicaciones en nube, algunos de nuestros sistemas backend o de core de datos siguen estando en un premise. Entonces, ¿cómo aseguro que todo esté funcionando de forma adecuada? En ese sentido, también existen mecanismos de monitoreo que están asociados a lo que son Machine Learning e inteligencia artificial, un concepto que se llama observabilidad, donde tengo la capacidad de aprender sobre el comportamiento de la infraestructura para entender qué está pasando, avisarme cuando algo se comporta de forma no adecuada e incluso tomar acciones en caso que sea requerido. En el caso particular de cuando trabajamos con contenedores, los contenedores tienen una característica muy interesante y es que están diseñados para que, y obviamente bien parametrizados, están diseñados para que cuando, por ejemplo, hay más carga de la que normalmente yo he pensado, tenga la capacidad de escalar automático. Entonces, si tengo, no sé, dos pods o dos contenedores ejecutándose para soportar una funcionalidad y hay más carga de la que normalmente se requiere, el sistema o el cluster de Kubernetes va a ser capaz de crear una tercera instancia de forma automática. Ahora, cuando la carga baja, pues me va a eliminar esa tercera instancia. Este es un ejemplo bastante sencillo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando yo tengo herramientas de monitoreo tradicional, yo estoy acostumbrado a monitorear máquinas físicas o máquinas virtuales. Pero las máquinas físicas y las físicas, fijo, no, pero las máquinas virtuales no se crean y se destruyen por demanda, sino que normalmente cuando me dicen necesito crecer la infraestructura, lo que va a pasar es que yo crezco con una nueva máquina virtual. Cuando creo una nueva máquina virtual y la adiciono al clúster, la adiciono a la herramienta de monitoreo y ahí ya puedo ver qué está pasando, ¿cierto? Es un proceso que es manual agregar nuevas cosas a las herramientas de monitoreo, aunque las herramientas de monitoreo ya tienen la capacidad de hacer discovery, sin embargo la creación de la máquina virtual es relativamente manual. Cuando trabajan contenedores, cuando se crea una nueva instancia, esta debería automáticamente ser registrada en una herramienta de monitoreo. Y si esta instancia, por ejemplo, es destruida, la herramienta de monitoreo tiene que tener la suficiente inteligencia para darse cuenta por qué razón fue destruida. Es decir,
Si la instancia fue destruida porque ya no tengo tanta carga y ya no la necesito, no es un problema. No tengo que sacar una alerta ni nada por el estilo. Pero si por el contrario es destruida porque hubo un fallo, sí tengo que generar el alertamiento y hacer acciones automáticas y demás. Entonces, en ese sentido, tengo que tener un nivel como un poco más de inteligencia a lo tradicional. Y de nuevo, hablamos de multinube. Cuando hablamos de multinube, yo debiese tener como concepto, sobre todo esto lo va a apuntar al último reto que tenemos, y es que no sería tan, independiente de que así no se esté haciendo, que yo tenga una herramienta de monitoreo para cada nube. Cada fabricante de nube empieza a ofrecer sus propias cosas, porque ellos obviamente buscan resolver el problema. Cuando trabajo en entornos híbridos y de multinube, entonces lo que va a tener que hacer es tener, independientemente de lo que cuesten las herramientas, voy a tener que tener personal especializado orientado a saber específicamente cómo sacarle el jugo a lo que está en la nube y cómo monitorear adecuadamente, pero en cada una de las nubes, lo cual se me vuelve más retado, sobre todo en la capacidad, la cantidad de personas y recursos que voy a requerir para poder soportar el concepto. Acá lo que buscamos es, de una forma centralizada de nuevo, independiente de lo que yo tenga en múltiples nubes, poder tener un único monitoreo centralizado, lo cual, por supuesto, redunda en beneficios en entrenamiento, conocimientos y demás. El tercer elemento, este es un poco más, quizás avanzado, en mi opinión, es poder hacer que las soluciones de negocio funcionen siempre bien. ¿Qué es esto? Es básicamente una solución de negocio hoy es extremadamente compleja. Y extremadamente compleja porque yo puedo tener, y conozco topologías del mundo real donde yo tengo, no sé, en AWS unos APIs, y en esos APIs están expuestos para ejecutar cierta lógica de integración, no sé, en una nube, y luego tiene que conectar a otra nube para ejecutar algún tipo de funcionalidad que es parte del clic del usuario, y como consecuencia de eso hacer algo en premise. Al final, si algo no funciona al usuario final, va a tener un problema, va a tener un impacto sobre lo que está haciendo. Y lo que buscamos es cómo garantizamos que la solución completa, y en este ejemplo, dos nubes más on-premise, por ejemplo, esté funcionando adecuadamente. Y de nuevo usando herramientas de, bueno, perdón. Y en ese sentido, me interesa muchísimo poder encontrar la causa raíz de los problemas, porque puede estar en múltiples puntos y yo puedo tener alertamiento sobre los diferentes elementos. Pero cuando es una arquitectura distribuida, donde tengo, por ejemplo, muchas cosas en una nube que llaman a otra nube, si algo falla en la otra nube, seguramente se va a alertar algo en la otra nube. Pero luego va a empezar a alertarse cada sistema que estaba en la cadena dentro de la primera nube. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener 4 o 5 sistemas alertados al tiempo y en efecto, todos van a estar diciendo estoy fallando. Pero entonces, en ese tema de qué hacemos nosotros en muchas ocasiones, hacemos un comité de crisis, nos sentamos con los expertos especialistas en cada una de las tecnologías o en cada uno de los pedazos del lo que está ejecutado en cada nube y en las diferentes nubes para que cada uno pueda decir, yo sé que todo está alertado, pero no fui yo. Yo estoy fallando por consecuencia de lo que pasó en la otra nube. O yo estoy fallando por consecuencia de el componente que me tenía que entregar la información. O yo estoy fallando por consecuencia de los siguientes componentes. Y gastamos, porque no es inversión, gastamos tiempo en determinar quiénes no son para luego sí enfocarse en cuál es el problema. Entonces lo que buscamos es cómo encuentro rápidamente causa raíz para reducir impacto o duración de los problemas. Y que en la medida de lo posible pueda tener remediación automática de estas soluciones. Para esto, lo que buscamos es tener un concepto de visibilidad, pero end-to-end. Entonces, end-to-end es desde el clic del usuario, como lo que de pronto tenía uno antes en on-premise. Decía uno, yo tengo desde el clic del usuario hasta, no sé, la capa web, la capa de middleware, la capa de base de datos o incluso el core que está atrás y hago el análisis de todo, trato de correlacionar la data para determinar en dónde puede estar el problema. En este sentido, es similar, pero extrapolándolo a lo que podría ser un entorno de nube, donde ya no solo tengo los elementos que potencialmente pueden pasar en on-premise, sino también tengo cosas que pueden estar pasando en una nube con todas sus capas de contenedores, más otras nubes, más on-premise, pero al final lo que necesito saber es que la solución tecnológica, si algo está fallando, poder determinar o relacionar los logs o los errores que suceden en todas las plataformas y determinar cuál es la causa raíz. Y si puedo actuar automático, poderlo hacer. ¿Sí? Y eso digamos que es usar inteligencia artificial para automatizar identificación y resolución de problemas e incluso poder tener una anticipación de lo que está pasando.
Cuando las herramientas tienen la capacidad de poder de aprender el comportamiento de las aplicaciones combinadas con esta complejidad y va aprendiendo cómo se comporta con el tiempo, lo que va a poder determinar es, yo sé que los lunes a las 10 de la mañana esta solución completa se comporta de esta manera. Si un día, un lunes a las 10 de la mañana en condiciones similares, no se comporta de esa forma, ya sea porque tiene o números, o sea, por fuera de los umbrales, cuando uno maneja estadística, que mira la desviación normal y demás, cuando uno elimina esto o sea, para mirar digamos, los extremos y mirar que el comportamiento normal no es el adecuado, poder empezar a hacer un análisis pero automático de dónde puede estar el problema y anticipar y avisarnos, mire, va a pasar. O sea, si esto sigue en la tendencia que está ejecutándose, voy a tener un problema, pero no en 10 segundos, sino con una anticipación para que yo pueda tomar o una acción o que la misma herramienta tenga la capacidad de corregir comportamiento. Corregir puede ser desde hacer un reinicio, ¿sí? O levantar una instancia adicional para la plataforma que se tiene el problema o cosas por el estilo. Obviamente esto está pegado a las características que nos pueden brindar las diferentes nubes. Si yo necesito crear una instancia adicional, digamos, de forma automática, pues tiene que tener la capacidad de que lo pueda ejecutar, ya sea que tenga automatización con Ansible o con Terraform o con alguna de estas tecnologías que me permita hacerlo de forma dinámica. El siguiente elemento es, empiezo yo a crecer, tengo múltiples nubes y resulta que por los acuerdos de negocios que yo hago, resulta que a Amazon le compro su AKS, ¿sí? Y luego voy con Google y entonces uso el Hacker, el Kubernetes, el servicio de Kubernetes de Google, o monto OpenShift en diferentes nubes y al final empiezo a tener múltiples clústeres que se ejecutan en diferentes nubes y me toca tener equipos de trabajo dedicados a la administración de cada una de estas cosas. Y eso es normalmente descentralizado. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un fabricante de nube me ofrezca cómo administrar otra nube, ¿sí? Y es poco probable, ¿sí? Que yo vaya a usar una estrategia. Es decir, acá lo que buscamos es, como concepto, independiente de los múltiples clústeres de Kubernetes que yo tenga, yo debería poderlo gestionar de una única manera. ¿Sí? Independiente de las tecnologías que cada uno esté usando. Y realmente no yo estoy usando, sin ser tan simplista, pero dos cosas, o máquinas virtuales o Kubernetes. ¿Sí? Yo sé que también hay functions y otras cosas, pero en general son como las dos cosas principales. Entonces es poder tener el concepto de una administración centralizada de los clusters de nube híbrida. No importa si estoy ejecutando cosas con OpenShift en diferentes nubes o los clusters nativos de Kubernetes en cada una de estas nubes. Esto lo que me va a ayudar es a simplificar el esfuerzo que requiero para gestionar nubes. Pensemos en que los clusters no son solo ambiente de producción. Hace poco, la semana pasada, el viernes, estaba en una reunión con un cliente y nos decía, yo quiero solo una única instancia para ejecutar en la nube. Entonces, claramente era un desconocimiento que es que yo necesito montar un clúster de 3 si quiero hacer el Hola Mundo para que sea enterprise ready. Entonces es donde es que al menos tengo que montar un clúster así vaya a correr una cosa más bien pequeña. ¿Para qué? Para garantizar alta disponibilidad. Si no quiero alta disponibilidad, posiblemente puedo trabajarlo diferente. Pero entonces es un esquema donde entender que va a tener múltiples clústeres y por ambiente, ambientes de pruebas, ambientes de certificación, ambientes de producción, y como tengo múltiples aplicaciones, tengo múltiples clusters en múltiples nubes, la complejidad es altísima. Existen herramientas que me ayudan a mí a poder desde un punto central que puede ejecutarse, bueno, en premise o en cualquiera de las nubes, no hay ningún como restricción particular, para que desde ahí pueda gestionar todo el ecosistema de los clusters de Kubernetes. Por supuesto, esto ayuda en gran medida a la reducción de costos asociada a la gestión que requiero, ¿sí? Y poder brindar la oportunidad al negocio para, valga la redundancia, gestionar nuevas aplicaciones, nuevos despliegues o el mismo diagnóstico y demás de situaciones que tengo en ámbitos productivos. El quinto elemento, como la película, aunque acá son 6, es el reto, el tema asociado a seguridad de aplicaciones en el entorno de nube híbrida. Cuando yo estoy trabajando en el entorno de nube híbrida, tengo los elementos naturales de seguridad, ¿sí? Pero entornos naturales, pues las mismas características que tengo que resolver, debo tener en cuenta el entorno de nube como tal, o sea, la nube per se, ¿sí? Los clústeres de Kubernetes que se están ejecutando, las imágenes Docker, que son como la fuente de lo que yo pongo a ejecutar en un entorno de Kubernetes,
las librerías de terceros, porque el software hoy en día se ensambla más que se desarrolla. Entonces, si yo tengo que construir algo, posiblemente construir una aplicación usando librerías de terceros, algo de código mío, compilo, genero como una versión de software que coloco dentro de una imagen Docker que coloco en un registry. Tengo que cuidar el registry. ¿Cómo evito que el registry le viole la integridad a una imagen a una imagen Docker, metiendo, por ejemplo, un troyano o algo por el estilo? Tengo que revisar código fuente y acá se vuelve absolutamente vital poder gestionar la cadena de suministro. O sea, el concepto de lo que es DevSecOps. O sea, porque en la medida en que yo pueda automatizar esto, uno, voy a eliminar la interacción humana, ya sea del proceso como tal, y dos, puedo tener elementos automáticos que me ayuden a blindar toda la cadena de construcción. Y por supuesto el despliegue y ejecución, sumado con lo que puedo tener requerimientos particulares de compliance y adherencia a normatividad ya sea si soy financiero, la superintendencia financiera, si estoy en otra industria, estándares específicos, los retos que me da seguridad de la información, si soy una compañía ISO 27000 certificada. Entonces hay ciertas reglas que tengo que cumplir y que tengo que garantizar que todo lo que yo despliegue, o sea, todas mis imágenes que yo voy a sacar de un registro para poner a ejecutar en un entorno de Kubernetes, cumplan con estas reglas todo el tiempo y poder ser capaz de detectar cuando pasen problemas. Y pasen problemas, lo específico, anomalías. O sea, que se ha alterado el comportamiento de algo que no debiese ser alterado. Y con la complejidad, la misma de todo lo anterior. En nube híbrida estoy hablando que como tengo múltiples nubes, entonces lo que va a pasar es que despliego en diferentes nubes. Lo que va a pasar es que posiblemente tengo diferentes repositorios de registries donde tengo las imágenes de Docker. Tengo diferentes herramientas de construcción de DevOps, Jenkins, GitHub, lo que sea. ¿Sí? ¿Cómo hago un concepto unificado asociado a esto? Y el último elemento, pero no menor, es el tema del personal ilimitado. Esto me da dos temas, y esto nos está dando durísimo como industria. Hace 2 semanas estaba en un evento, 3 semanas, donde incluso solo hablando de seguridad de la información, pero sigue siendo TI, solo hablando de seguridad de la información, decían que para 2025 en toda Latinoamérica iba a haber una carencia o un déficit de 600.000 personas técnicas asociadas al área de seguridad de la información. En TI es un poco más grande el problema. Entonces, no tengo suficiente personal. Es muy costoso para gestionar muchas plataformas, muchas nubes, usando muchas tecnologías. Y el tema es que entonces yo empiezo a entrenar a la gente para desarrollarle las capacidades. Tiene una curva larga, pero también me impacta el tema de rotación de personal. Que cuando me pasa muchas veces, desarrollo las capacidades en alguien, esa persona se va, las capacidades no quedan en la empresa, sino en la persona que se fue y tengo que volver a empezar. Y tiene un reproceso y es lo que hace es que me ralentiza la velocidad a la que el negocio me está pidiendo que vaya. ¿Cómo resuelve el problema del personal limitado? Ese es bien complejo. Pues básicamente no tengo solución de reproducir a las personas. El déficit es el déficit. Pero yo qué sí puedo hacer? Yo puedo automatizar. O sea, yo puedo tener gestión automática de recursos para las aplicaciones para no tener personas dedicadas solo a hacer esto. Monitoreo proactivo para nube híbrida, centralizado, para no tener que tener múltiples equipos de trabajo um, en monitoreo, por ejemplo, o para identificación y resolución de problemas potenciales en ambientes productivos. Gestionar de forma centralizada los clusters de Kubernetes y las aplicaciones independiente en qué nube lo tengo, en nuestro universo inherentemente híbrido en el que estamos hoy en día. Implementación de DevSecOps para entornos de nube híbrida y la automatización y la automatización de la gestión del aprovisionamiento y actualización de infraestructura. Todo lo que es parcheo de servidores, pero de forma automática, la forma como despliego cosas de forma automática. ¿Por qué? Porque si yo automatizo la forma como, por ejemplo, parcheo servidores, yo sé que hay personas que lo hacen en mi organización, pero si lo dejo de forma automática, lo que va a pasar es que, claro, hay un esfuerzo inicial de automatizar esto, pero una vez ya está acá, por supuesto las personas van a ser importantes dentro de nuestra organización, pero si se van el control de cómo se hace este tema es que solo Pepito sabía cómo se hace el parcheo de esta máquina. Cosas de ese estilo desaparecen porque ya está de forma automática. Entonces, automatizar lo que va a permitirme es requerir menos personas para lograr las mismas cosas que estoy haciendo y más, porque ese es digamos, el universo y el entorno que nos está llevando. Sé que hablo rapidísimo
y me ha tocado rapidísimo para que el tiempo me funcionara, pero básicamente estos son como los 6 retos que nosotros vemos de, digamos, recogiendo un poco la experiencia que ya hemos caminado en diferentes implementaciones y como les digo, pues esto tiene mayor impacto en la medida en que mayor madurez tenga yo en la adopción de nube híbrida. Si yo ya estoy en ese camino, seguramente todo esto hace bastante sentido y quisiera uno poderlo resolver. Si estoy entrando en un camino de nube, es algo que podría anticipar, porque puedo empezar a arrancar de una forma organizada. ¿Por qué no lo hacíamos hace 6 años? Porque muchas de estas herramientas simplemente no existían. Han venido desarrollándose como solución a estos problemas que nacieron. Recuerden que el tema de Kubernetes tiene como 7, 8 años en industria, ¿sí? Entonces ya tiene de pronto un poquito más, digamos, industria por fuera de Google, pues, como unos, al menos unos 8 años. Y desde hace aproximadamente 5 para acá ya han venido naciendo este tipo de soluciones que resuelven estos problemas que que surgen como consecuencia de la madurez del uso y la penetración del uso de nube híbrida por parte de nuestras organizaciones. Vale, muchísimas gracias a todos por su participación y por supuesto estamos en contacto si se requiere profundizar algún tema que es de estos que es altamente pertinente para lo que estamos viviendo.